El significado de Oseas es salvación. Se escribió aproximadamente en el año 715 a.C. Oseas comenzó su ministerio durante el final próspero, pero moralmente decadente reinado de Jeroboam II de Israel. Profetizó poco después de la caída de Samaria en el año 722 a.C. Vivió en el tiempo del reino dividido, específicamente como profeta en el reino del norte, que correspondía a Israel, a diferencia del reino del sur, que correspondía a Judá. El ministerio de Oseas ciertamente tiene una interesante similitud con el ministerio del profeta Jeremías, ya que este último advirtió al reino del sur, es decir, a Judá, sobre su inminente cautiverio a manos del imperio babilónico, mientras Oseas tuvo la difícil misión de advertir sobre un destino parecido, pero para el reino del norte, es decir, a Israel, a manos del imperio asirio. El propósito de este libro es ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. Ahora bien, miremos algunos detalles singulares de este interesante libro. Dios le dijo a Oseas que buscara una esposa y de antemano le hizo saber que ella le sería infiel. Ella tendría muchos hijos, pero algunos de ellos serían de otros hombres. En obediencia a Dios, Oseas se casó con Gomer, y su relación, el adulterio de ella y sus hijos serían ejemplos proféticos para Israel. El libro de Oseas es una historia de amor que es real, trágica y veraz. A través de la historia de un joven y su esposa, se describe el amor de Dios por su pueblo y la respuesta de su prometida. Se había hecho un pacto y Dios había sido fiel. Su amor fue constante y Él no había roto su compromiso. Sin embargo, el pueblo de Israel, al igual que Gomer, era adúltera e infiel. Despreciaba el amor de Dios y se volvía a dioses falsos. Entonces, después de advertirles que serían castigados, Dios les reafirmó su amor y les ofreció reconciliación. Su amor y su misericordia abundaban, pero debía hacerse justicia. En el capítulo 1, el libro comienza con instrucciones. En el capítulo 1, el libro comienza con específicas instrucciones de Dios para el matrimonio de Oseas. Después de su casamiento, nacieron sus hijos y a cada uno le fue dado un nombre que significaba un mensaje divino. Luego en el capítulo 2, tal como se predijo, Gomer abandonó a Oseas y se entregó a la prostitución. En el capítulo 3, Oseas la encontró, la redimió y la llevó de regreso a casa totalmente reconciliado con ella. En el capítulo 4, específicamente en los versos 6 y 7 y luego en el verso 12, imágenes de amor, del castigo, de la gracia y de la misericordia de Dios se entrelazan en su relación. Después, Dios presentó su caso contra el pueblo de Israel y sus pecados causarían su destrucción. En el capítulo 5, del verso 10 al 13, también provocaría el enojo de Dios, lo cual resultaría en castigo. En los siguientes capítulos, del 6 al 13, no obstante, aún en medio de la inmoralidad de Israel representada en Gomer, Dios era misericordioso y ofrecía esperanza. Ya en el capítulo 14, Dios le hace saber que el arrepentimiento les traería bendiciones. Dios quería indudablemente
que los habitantes de Israel, es decir, los del reino del norte, se apartaran de su pecado y volvieran a adorarlo únicamente a Él. Pero ellos persistieron en su perversidad. Es así que podríamos decir que los grandes temas del libro son el pecado de la nación de Israel, el castigo de Dios sobre su pueblo, el amor inagotable de Dios y la restauración de su pueblo. Oseas emplea muchas ilustraciones de la vida diaria. Por ejemplo, describe a Dios como a un esposo, un león, un leopardo, una osa, el rocío, la lluvia, la polilla y más. Pero también describe a Israel como una esposa, un enfermo, una viña, las uvas, los primeros higos maduros, los olivos, una mujer con dolores de parto, un horno, la neblina de la mañana, la paja, el humo y más. Este apasionante libro describe dramáticamente el amor constante y persistente de nuestro Dios. El profeta se somete fiel y voluntariamente a la dirección del Señor. Por esa razón, hay esperanza para quienes se vuelven a Dios. Él quiere seguir reconciliándose con los que han sido infieles. No importa lo mucho que nos hayamos apartado, siempre habrá una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Él siempre estará dispuesto a perdonarnos. Este fue el libro de Oseas. Dios te bendiga.